Ya, chiquillos, buenas tardes. Entonces, bienvenidos a esta nueva clase de electrónica industrial. Ya vamos a comenzar a revisar lo que son las puertas lógicas, ya que como les decía, desde aquí en adelante, al menos de mi punto de vista, ojalá que ustedes también lo vean así, se empieza a poner más entretenido porque ahora vamos a trabajar directamente con circuitos. En este caso, circuitos lógicos que van a trabajar con valores binarios correspondientes al 1 o al 0. Recordemos que este 1 o 0, cuando nosotros lo llevamos a la práctica de los circuitos, representan voltajes. Entonces, el nivel alto, por lo general, ojo, por lo general, hay excepciones que no, pero por lo general está asociado a un nivel alto de voltaje, que muchas veces son 5 volt, en otros casos son 3,3 volt. Mientras que un nivel bajo, un nivel lógico bajo, está asociado a 0 volt. ¿Ya? Hay algunas ocasiones, algunas aplicaciones específicas que cambian un poco estos niveles, que a veces trabajan con 5 volt y menos 5 volt, que a veces trabajan con 0 o 20 volt, pero eh, de manera general, nosotros tenemos que el nivel bajo está asociado con 0 volt y el nivel alto con 5 volt. Entonces, cuando nosotros hablemos de unos o ceros, vamos a estar hablando de voltaje alto o voltaje bajo, que sería un nivel bajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Que yo creo que esta parte solo de las compuertas lógicas la vamos a terminar por completo hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general es bastante corta. Entonces vamos a describir el funcionamiento de todas estas puertas lógicas. Ya vamos a describir cómo funcionan desde el punto de vista circuital. No nos vamos a meter dentro de la compuerta, sino que vamos a describir en base a sus entradas qué salida obtenemos y también las vamos a describir también mediante el álgebra de Boole. ¿Ya? Vamos a ver alguna simbología y algunas aplicaciones bien clásicas de las compuertas digitales y vamos a ver también sus diagramas temporales. Esto último lo vamos a ver bien superficialmente debido a que tampoco es algo demasiado relevante para los diseños que vamos a hacer posteriormente. Vamos a hablar un poco de las tecnologías principales que se utilizan para el diseño de compuertas lógicas de circuitos integrados, que son la TTL y la CMOS, ¿ya? Vamos a definir algunas terminologías como tiempo de retardo, disipación de potencia, velocidad potencia y fan-out. Y finalmente, ya probablemente en la próxima clase, vamos a empezar a utilizar estas compuertas lógicas en aplicaciones bastante sencillas. Y de ahí vamos a ir escalando para después poder llegar a, en base a un enunciado, nosotros podemos plantear un circuito lógico. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la gracia de los circuitos lógicos que nosotros vamos a plantear? Que en realidad son circuitos reales. ¿Ya? O sea, yo podría implementar ese mismo circuito en una protoboard y va a funcionar tal cual como nos está funcionando en el papel. Obviamente con las ciertas diferencias entre lo teórico y lo práctico, pero más allá de eso, lo que nosotros vamos a estar diseñando es un circuito que en la práctica va a funcionar. ¿Ok? Entonces, la primera puerta lógica que deberíamos revisar hoy día es el inversor. ¿Ok? Acá aparece el nombre de la compuerta lógica, el inversor, y aquí aparece su dibujo. ¿Ya? Ojo, no es necesario que se sepan de memoria el dibujo. Nosotros ningún problema tanto en las evaluaciones como después irlo repasando y irlo revisando. ¿Ya? Después cuando uno ya trabaja constantemente se las aprende y no hay problema. Pero lo importante es que hoy ustedes comprendan cómo funcionan, o sea, qué pasa si yo tengo ciertas entradas, qué ocurre con la salida. Y eso lo vamos a ir viendo también a través de la tabla de verdad. Entonces el inversor, que también se le llama circuito NOT o compuerta NOT, realiza la operación denominada inversión o complementación. Entonces lo que hace esta compuerta lógica es cambiar el nivel lógico. O sea, si nosotros en la entrada tenemos un nivel lógico bajo, el inversor en la salida va a tener un nivel lógico alto. Y viceversa, si en la entrada es un alto, en la salida voy a tener un bajo. ¿Ok? Entonces lo que hace, como su nombre lo indica, es invertir el valor de nuestra variable binaria. Recordemos que nuestras variables binarias solamente pueden tener valores 0 o 1. Por lo tanto, invertir se refiere a que si es un 0, va a pasar a ser un 1, y si es un 1, va a pasar a ser un 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo demostramos o cómo denotamos esta operación NOT o complemento mediante el álgebra de Boole? Simplemente, como se señala aquí, la salida ya va a ser igual a la entrada negada. O sea, salida es igual a la entrada negada. ¿Ok? O sea, lo que hace nuestro inversor simplemente es agregar una barrita arriba. Obviamente, si yo, por ejemplo, tengo dos inversores, estaría agregando dos barritas, tres barritas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, visto de otra forma, si nosotros acá en la entrada tenemos A,
lo que vamos a tener en la salida es A negado. Y si nosotros llegamos a entrar, por ejemplo, con A negado, lo voy a poner de otro color para no confundirnos, si nosotros llegáramos a entrar con A negado, en la salida vamos a obtener A doble negación, que sería igual a A. ¿Ok? Entonces, el inversor lo que hace es cambiar el valor lógico, es una de las compuertas más básicas que hay, ¿ya? Solamente una entrada para una salida, es una compuerta básica, pero no por eso no la vamos a utilizar, ¿ok? Posteriormente vamos a ver que hay unas compuertas denominadas universales que nos permiten a nosotros diseñar cualquier tipo de circuito solo con una compuerta, ¿ya? Pero lo vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora, cuando hablemos de diagramas de tiempo, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo referencia? Aquí aparece la entrada A, y lo que va apareciendo hacia acá es cómo va cambiando el valor de A través del tiempo, siendo valor bajo, valor alto, ¿ok? Eso nos referimos cuando estamos hablando de un diagrama de tiempo, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos observar que para la entrada A, la salida X siempre va a tomar el valor contrario, ¿ya? Por eso es que es un inversor. Y nosotros, como una aplicación básica, un grupo de inversores podríamos agruparlo para formar el complemento a uno de un número binario, ¿ya? O sea, yo podría tener un número binario que es el que se muestra acá, y mediante la conexión de estos inversores, yo podría obtener su complemento a 1. Después, si quisiera obtener el complemento a 2 a esos mismos números, podría sumarle 1. Y de esa forma yo podría obtener el complemento a 2. Chiquillos, ¿alguna duda con el inversor, con esta primera compuerta lógica? ¿Todo claro? Dígame, ¿qué dudas tienen? Ah, ya, perfecto. El diagrama de tiempo. Eh, a ver, el diagrama de tiempo imagínenselo como una función, tal cual como por ejemplo nosotros de repente describimos una función respecto al tiempo, ¿ya? O sea, por ejemplo, tiempo y una función f de x. Entonces nosotros lo que decimos es que esta función a través del tiempo va tomando este valor, ¿cierto? Después va tomando este otro, después va tomando este otro valor, f2, este otro valor, ¿cierto? O sea, va tomando una serie de valores infinitos prácticamente porque es una función continua, ¿ok? En nuestro caso de los diagramas de tiempo para las funciones booleanas, también van a ir cambiando esos valores respecto al tiempo, pero ahora solamente pueden tomar dos valores, que es el 0 o el 1. Entonces, cuando hablemos de diagramas de tiempo, tienen que pensar inmediatamente en que estamos hablando de un valor de una función o de un valor booleano que va cambiando a través del tiempo, pero solamente puede ir cambiando entre 0 o 1. A diferencia de, por ejemplo, una función como la que estoy dibujando acá, que durante el tiempo puede alterar su valor en infinitos números. No sé si con eso queda un poco más claro el concepto de diagrama de tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que vendría siendo el diagrama de tiempo? Siempre hay que pensar y mantener en todo momento presente que van a ser valores entre 0 y 1, entre bajo y alto, ¿ya? Ahora nosotros no nos vamos a meter en las escalas de tiempo para decir, por ejemplo, aquí llevamos 10 segundos, aquí llevamos 20 segundos, no. O sea, nosotros hacemos diagrama de tiempo, pero a nosotros lo que nos importa es ver cómo va cambiando la entrada, cuándo es nivel alto y cuándo es nivel bajo, ¿ya? La unidad de tiempo no vamos a entrar en ese detalle, ¿ok? Otra compuerta lógica muy importante que nosotros deberíamos revisar es la compuerta AND, ¿ok? Entonces la compuerta AND me va a generar un nivel alto solo cuando todas las entradas están en un nivel alto. Es parecido a lo que era la multiplicación booleana. Recuerdan que la multiplicación booleana, para que la salida sea 1, todas sus entradas o todos sus valores deben ser 1.
la compuerta AND es análoga, en el sentido de que voy a tener un nivel alto en su salida solamente cuando todas las entradas sean nivel alto. Basta con que una de sus entradas sea nivel bajo e inmediatamente la salida va a ser nivel bajo. La nomenclatura podemos dibujarla de esta forma que está ahí o podemos dibujarla de esa forma que está ahí. Nosotros vamos a privilegiar esta. La voy a poner con un asterisco. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con ese tipo de dibujos. Sin embargo, quizás si lo encuentran en algún libro o en alguna de la bibliografía asociada, puede aparecer con cómo está a la derecha, ¿ya? Pero se está refiriendo a la misma compuerta lógica. Entonces, la tabla de verdad de esta compuerta es la que se muestra aquí, que la tabla de verdad de cada una de las compuertas me muestra cuáles son todas las combinaciones de entrada y por consecuencia qué salida voy a tener. Y en la tabla de verdad yo puedo apreciar que solamente cuando ambas entradas son 1 o nivel alto, mi salida va a ser nivel alto. En cualquier otro caso, mi salida va a evaluar con un nivel bajo o con 0. ¿Ya? Voy a ir borrando un poquito eso. Y la operación AND se representa usualmente con un punto entre mediantes variables, ¿ya? Aunque eventualmente, tal como el punto en la multiplicación del álgebra regular o también del álgebra de Boole, no es necesario anotarlo. O sea, podríamos anotarlo de esa forma o podríamos anotarlo también de esa forma, ¿ya? ¿Y cómo sería el diagrama de tiempo? Bueno, en este caso, como estamos trabajando con dos entradas, y ojo, acá la compuerta AND se está trabajando con dos entradas, ¿ya? Eso no quita que puedan haber compuertas AND con 3 y hasta con 4 entradas, ¿ya? Pero se sigue cumpliendo lo mismo. O sea, si yo tengo 4 entradas, las 4 van a tener que ser nivel alto para yo poder obtener una salida en nivel alto. Basta con que de esas 4 entradas solo una sea en nivel bajo e inmediatamente mi salida se va a ir a nivel bajo. ¿Ok? Entonces, independiente de la cantidad de entradas que tenga la puerta AND, el funcionamiento es el mismo. Para obtener una salida en nivel alto, todas las entradas tienen que estar en nivel alto. Si al menos una está en nivel bajo, su salida va a ser inmediatamente nivel bajo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar ahora este diagrama de tiempo? Yo qué les recomiendo. Ustedes pueden ir anotando acá, decir, aquí vale 0, en todo este tramo vale 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1 en todo ese tramo, 0, 1 y 0. Entonces, ¿cuándo deberíamos nosotros fijarnos en las entradas para ir a las salidas? Debemos ir revisando. Para que la salida de la puerta AND sea 1 o sea un nivel alto, eso quiere decir que ambas entradas deben estar a nivel alto. Entonces, en amarillo está señalado en qué momentos las dos entradas están a nivel alto y por consecuencia la salida va a estar en nivel alto. En cualquier otro caso, la salida estaría en nivel bajo, porque al menos una de sus entradas está en nivel bajo. Y lo que ustedes tendrían que ir haciendo es decir, a ver, en este intervalo ambos valen 0, 0. En este intervalo ambos valen 0, 0. En todo este intervalo que está acá, 1, 1, la salida es 1. Y así sucesivamente. Así ustedes podrían resolver lo que es, o podrían construir el diagrama de tiempo. Lo importante es ir viendo qué valores tienen las entradas e ir actualizando el valor de la salida. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda con esta puerta lógica? Si esta queda clara, y lo mismo la compuerta NOT, que son las primeras que estamos viendo, el resto ya es solamente ir cambiando la operación. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con la puerta AND y con el diagrama de tiempo, que ahora es un poco más complejo debido a que tenemos dos entradas? Después del primer uno, ¿cómo seguiría separando los intervalos? Yo sugiero que los vayan separando a medida que uno de los valores de las entradas vaya cambiando. Por ejemplo, yo hice el quiebre aquí, ¿cierto? Y ahí ambos valores se mantienen, por ejemplo, este en 1, este en 0, después uno cambió. Ahí lo puedo separar. Aquí hay otro cambio. Aquí hay otro cambio. Aquí hay otro cambio. Entonces, cada vez que hay un cambio en una de las dos variables, yo puedo ir separando el diagrama para ir viendo si con ese cambio que se produjo en la entrada
va a conllevar un cambio en la salida o no. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Es importante que esto les quede claro. Como yo les digo, no hay ningún apuro en que se entienda el tiro. Si hay algo que hay que repetirlo, lo hacemos, ¿ya? Ya. Bueno, de todas formas, si más adelante les surgen dudas, me las van señalando, ¿ya? Entonces, la operación AND a veces se usa en programación como una máscara selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo con la máscara, con puerta AND puedo retener una cantidad de números binarios, pero puedo resetear los otros números a cero, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el número binario, por ejemplo, que está acá, 101, 0011, es pasado a través de una compuerta AND con máscara 0001111, ¿cuál es el resultado? ¿Y qué es lo que provoca o qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta aplicación? Lo que nosotros estamos haciendo en esta aplicación es cada valor de estos, les estamos aplicando una compuerta AND. Entonces lo que nosotros hacemos es, donde hay un 1 en el número binario y además coincide con el 1 de la máscara, yo lo voy a retener. ¿Ya? Eso es lo que yo hago con este pequeño ejemplo. ¿Ya? Es una de las aplicaciones que tiene la compuerta AND. Las aplicaciones de a poco van a ir surgiendo a medida que vamos haciendo ejercicios. Lo importante es entender la lógica de funcionamiento de cada una de estas compuertas. ¿Ok? Ahí también tenemos otro ejemplo, ¿ya? De una alarma para un cinturón de seguridad. Entonces nos dice que el nivel alto va a estar encendido en el caso del interruptor de puesta en marcha. El nivel alto implica que esté desabrochado y además vamos a tener un temporizador de reloj encendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Imagínense que yo tengo encendido el interruptor de puesta en marcha. Eso quiere decir que el auto se pone en marcha. Como aquí el nivel alto me dice que es encendido, aquí voy a tener un nivel alto. El interruptor me dice que al momento de yo encender el auto, o sea, interruptor encendido es igual a alto durante 30 segundos, este también estaría en un nivel alto. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si yo enciendo el interruptor de puesta en marcha del auto? Inmediatamente se va este alto y este alto, pero no me abrocho el cinturón de seguridad. ¿Qué va a ocurrir con eso? O sea, el cinturón de seguridad está desabrochado. ¿Qué valor voy a tener acá en la salida? Nivel bajo, ¿no? Ya, fíjense bien, el nivel alto está desabrochado. Entonces, si yo no me abrocho el cinturón de seguridad, aquí voy a tener un nivel alto. Como voy a tener un nivel alto, alto, alto y alto, acá también voy a obtener un nivel alto. ¿Se entendió o no mucho? Lo voy a repetir, ¿ya? Tenemos un sistema de alarma para el cinturón de seguridad. Entonces, la idea es que este sistema de alarma le avise al conductor que no tiene abrochado el cinturón. Para eso definimos que si el interruptor de puesta en marcha está encendido, yo voy a tener un nivel alto. Si el cinturón está, ojo, desabrochado, también voy a tener un nivel alto. Y el temporizador se va a ir a nivel alto durante 30 segundos cuando yo encienda el auto. Entonces yo voy y enciendo el auto. Al encender el auto, como aquí dice está encendido, aquí voy a tener un nivel alto. Nivel alto. Al encender el auto también, el temporizador también va a tener un nivel alto. Y si yo no me abrocho el cinturón, aquí también tengo un nivel alto. Fíjense, porque desabrochado implica nivel alto. Y como tengo en la línea A nivel alto, en la línea B nivel alto y en la línea C nivel alto, la salida va a ser de nivel alto y por consecuencia la alarma se va a encender y le va a avisar al conductor que no tiene abrochado el cinturón. Una vez que se abroche el cinturón, al abrocharse el cinturón,
esta entrada pasa a ser un nivel bajo. Por lo tanto, aquí ya no tendríamos alto, tendríamos nivel bajo, y por consecuencia, como una de las entradas es el nivel bajo, aquí también iríamos a bajo. Claro, evidentemente que uno muchas veces asocia el abrochado con el nivel alto, ¿ya? Por eso les digo que sean cuidadosos también en leer los enunciados, en que si vienen las condiciones preestablecidas las tengan claras. Y si no vienen claras, ustedes van a tener la potestad de poder definirse ya, mi nivel alto va a ser tanto, ¿ya? Entonces, acá es donde está señalado que el nivel alto va a estar asociado con el desabrochado, porque si yo lo asocio al revés, en realidad me va a saltar la alarma cuando yo me abroche el cinturón. Lo que se refiere con ese interruptor encendido durante 30 segundos es que cuando yo enciendo el auto, durante los primeros 30 segundos desde que encendí el auto, ese interruptor o ese temporizador va a estar en nivel alto. Una vez que pasan esos 30 segundos, ese temporizador baja. Entonces lo que hace este sistema de alarma para el cinturón de seguridad es, cuando yo inicio el auto, empieza a avisarme que me ponga el cinturón, que me ponga el cinturón. Evidentemente que si yo dejo pasar esos 30 segundos, este también se iría abajo, y al irse a nivel bajo, da lo mismo si me abroché el cinturón o no, porque va a dejar de sonar la alarma, ¿ya? Que claramente no es el objetivo. Entonces ahí habría que también ajustar el sistema, ¿ya? Lo importante acá es la lógica de funcionamiento de la puerta AND y cómo se puede ver en algo relativamente cotidiano, ¿ya? Que es el encendido del cinturón de seguridad. Quizás a ustedes les ha pasado que de repente se suben a un auto, sobre todo los autos un poquito más modernos, y que no se pone el cinturón de seguridad, o el chofer no se pone el cinturón de seguridad y empieza a sonar. Y a veces es medio molesto, pero es por temas de seguridad. Y la lógica que usan eso es, si es que no esta misma, es muy similar, ya que es una lógica bastante sencilla, pero que sin embargo es efectiva. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Ya. Entonces, seguimos. Otra compuerta lógica que vamos a revisar es la puerta lógica OR, ¿ya? Que estaría asociada también un poco a la suma booleana. Entonces, la puerta OR me va a generar un nivel alto a la salida cuando cualquiera de las entradas está en nivel alto. O sea, en el caso de la compuerta AND, todas deben estar en nivel alto para obtener una salida en nivel alto, y en el caso de la compuerta OR, al menos una debe estar en nivel alto para obtener una salida en nivel alto. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos apreciar también en la tabla de verdad, en donde la única forma en que la salida sea cero es que ambas entradas estén en nivel bajo o sean cero. Basta con que una de ellas ya esté en nivel alto e inmediatamente nuestra salida se va a ir a nivel alto. ¿Ok? En el caso del diagrama de tiempo va a cambiar un poco porque ahora, cuando van cambiando las variables, va a bastar con que una de ellas sea nivel alto e inmediatamente la salida va a ser nivel alto. Y la puerta OR nosotros la vamos a poder escribir como una suma. O sea, X es igual a A más B. ¿Ok? ¿Queda claro? La puerta OR lo que hace es llevar inmediatamente la salida a 1 cuando al menos una de sus entradas sea 1. Recuerden que, si bien es cierto, nosotros estamos viendo esto para dos entradas, por temas de simpleza en la explicación, no implica que yo no pueda tener puertas lógicas con más de dos entradas, ¿ya? Por lo general se trabaja con dos entradas, eso sí, pero existen puertas lógicas con tres entradas, con cuatro entradas, o alguien podría extender alguna puerta lógica utilizando otras para tener varias entradas, ¿ok? Entonces la operación OR yo la puedo utilizar en programación para llevar ciertos bits de un número binario a 1, ¿ya? Entonces ahí sale un pequeño ejemplo, no le vamos a dar vuelta ahora porque lo importante es entender bien cómo funcionan las compuertas. Después vamos a ir viendo ejemplos más aplicados. Aunque aquí tenemos otro, ¿ya? Que es por ejemplo un sistema de intrusión, ¿ya? Entonces yo puedo tener tres sensores que me indican si la puerta o ventana está abierta. Y cuando está abierta, está asociado a un nivel alto.
Entonces va a bastar con que uno de esos sensores se active e inmediatamente voy a tener un nivel alto acá que me va a activar el circuito de la alarma, ¿ya? Entonces, a diferencia del otro caso de la puerta AND, en donde yo tengo que preocuparme que se cumplan todas esas condiciones o que todas sus entradas sean nivel alto, aquí me voy a tener que preocupar de que al menos una condición se cumpla, ¿ya? Entonces, si lo piensan bien, está muy relacionado también con la lógica proposicional. O sea, en el caso de la compuerta AND, se debe esto y esto y esto, y la salida es un nivel alto. En el caso de la compuerta OR, esto, o esto, o esto. Por eso se llaman AND u OR, porque están muy relacionadas también con lo que es la lógica proposicional. La diferencia es que acá ya las estamos llevando a lo que son los números binarios, ¿ya? Y su simbología, esa, la otra también es válida, sin embargo la que está encerrada es con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, después de que vimos la puerta NOT o inversor, la puerta AND y la puerta OR, vamos a ver una de las compuertas que nosotros le llamamos universales, que es la puerta NAND. ¿Qué ocurre con la compuerta NAND? Es una compuerta AND, pero además tiene una negación. Entonces, la compuerta NAND va a generar una salida a nivel bajo solo cuando todas las entradas están en nivel alto. ¿Se acuerdan? Que la compuerta NAND genera un nivel alto solo cuando todas las entradas están en nivel alto. O sea, todas las entradas tienen que tener un 1 o ser un nivel alto para que mi salida sea nivel alto. En el caso de la compuerta NAND, genera una salida en nivel bajo cuando todas las entradas están en nivel alto. O sea, fíjense que es invertir la tabla de verdad que tenía la compuerta AND, ¿ya? Y nosotros la vamos a representar con una negación arriba de una multiplicación. O sea, la salida de mi compuerta NAND va a ser ambas entradas multiplicadas y su resultado negado. ¿Ok? Entonces, la compuerta NAND me va a generar una salida en nivel bajo solo cuando todas las entradas están a nivel alto. Al contrario de lo que es la compuerta AND. ¿Ya? El diagrama de tiempo, perfectamente, nosotros podríamos dibujarlo siempre cuidando cuál es la expresión, ¿ya? Y viendo cuándo la salida corresponde que sea 1 o que sea 0, ¿ya? Y como les decía, la compuerta NAND es particularmente útil porque es una compuerta universal. Eso quiere decir que yo puedo construir todas las otras compuertas, cualquier otra compuerta lógica que exista, yo la puedo construir utilizando solamente compuertas NAND. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que en la otra clase. Pero esta es una de las llamadas compuertas universales, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos ver que si yo quiero que la compuerta NAND se comporte como un inversor, lo que tendría que hacer es la misma entrada, supongamos que este es A, la misma entrada, o la misma variable que entre a las dos entradas de la compuerta NAND. Entonces lo que nosotros tendríamos acá sería A, recuerden, multiplicación, y luego negación. Como A por A es A, en realidad lo que yo voy a tener es A negado. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya, perfecto. Entonces, aquí también tenemos otra aplicación de la compuerta NAND, ¿ya? Que es un monitoreo de nivel de líquido, que es, la idea es tener un sensor de nivel que cuando se toca el sensor de nivel aquí sea alto y allá me puede llegar a un nivel bajo para poder indicar inmediatamente que tengo un problema, ¿ya? La otra compuerta lógica que es universal es la compuerta NOR, que es nuevamente la, entre comillas, contraria a la puerta OR. Me va a generar una salida a nivel bajo cuando cualquiera de sus entradas esté en nivel alto. En el caso de la compuerta OR, me genera una salida en nivel alto cuando cualquiera de sus entradas está en nivel alto. Esta me genera una salida en nivel bajo
cuando cualquiera de sus entradas está en nivel alto. Y cuando todas sus entradas están en nivel bajo, yo recién la voy a tener en un nivel alto. Esto ustedes lo pueden apreciar directamente en la tabla de verdad, que me habla de las diferentes combinaciones que yo voy a tener para poder determinar cuánto es la salida. ¿Ya? Y esta operación se va a denotar con la suma de sus dos entradas, pero es la suma negada. Por eso se llama NOR, o sea, not OR. Es una combinación entre la negación y la compuerta OR. Y el diagrama de tiempo es el que se muestra ahí. ¿Ok? Entonces, la operación NOR va a producir un nivel bajo siempre y cuando cualquiera de las entradas esté a un nivel alto. ¿Ahí? Esas 5 compuertas que hemos visto nosotros hasta ahora son las compuertas de cierta forma más básicas, y las universales corresponden a las compuertas NAND y las compuertas NOR. ¿Ya? Entonces nosotros vamos primero a comenzar a diseñar utilizando cualquier tipo de compuerta y después vamos a comenzar a diseñar con compuertas NAND y con compuertas NOR. ¿Ya? Otra compuerta que nosotros tenemos también es la compuerta XOR, u OR exclusiva. ¿Ya? Entonces esta compuerta se pone en nivel alto solo cuando sus entradas están en niveles lógicos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si sus entradas tienen niveles lógicos iguales, ya sea 0 y 0 o 1 y 1, su salida va a ser un nivel bajo. Y cuando tienen niveles lógicos opuestos, como se ve acá en la tabla de verdad, que sería ahí su salida es nivel alto. Y nosotros lo expresamos de la siguiente forma. Sería A negado B más A B negado, y también lo podemos expresar como A suma exclusiva con B. ¿Ya? O sea, ese símbolo que está ahí representa que en realidad yo voy a tener A negado B más A B negado, que eso es lo que nosotros conocemos como una suma exclusiva. ¿Ok? También el diagrama de tiempo va a implicar que nosotros tendríamos que fijarnos cuando las variables son en valores diferentes para que nuestra salida marque en 1. ¿Ya? Entonces la compuerta XOR va a producir un nivel alto en su salida solamente cuando una entrada esté en nivel alto y la otra esté en nivel bajo, independiente de cuál sea. ¿Ya? Y la pregunta que sale ahí es si las formas de onda de A y B, yo ambas las invierto, afectará la salida, y en este caso no debiese afectar a la salida. ¿Por qué? Porque si yo las invierto, la que era antes 1 va a pasar a ser 0 y la que era antes 0 va a pasar a ser 1. Pero sigue habiendo una entrada que va a ser 1. Y habiendo una entrada que es 1 y la otra es 0, inmediatamente mi compuerta XOR va a tener un nivel alto en su salida. ¿Ya? Y la última compuerta que deberíamos revisar hoy día es la puerta XNOR, que es la compuerta NOR exclusiva, que hace lo contrario a la puerta XOR, se pone en nivel bajo cuando los niveles lógicos de entrada son opuestos. O sea, en el caso anterior, recuerden, cuando teníamos combinación con niveles lógicos diferentes, teníamos inmediatamente una salida asociada a nivel alto o un 1. Acá, cuando tenemos niveles lógicos diferentes en la entrada, vamos a estar asociados con una salida en nivel bajo, y en caso contrario, asociado con un nivel alto. Y la expresión de la compuerta XNOR sería AB más A negado por B negado. Y eso también nosotros lo podemos expresar con un punto encerrado. ¿Ok? Entonces, la compuerta XNOR es lo mismo que decir A por B más A negado por B negado. Ojo, negados individualmente. Y nosotros todo eso lo expresamos con ese punto encerrado en un círculo. ¿Ya? Entonces la compuerta XNOR se va a poner a nivel bajo cuando sus dos niveles lógicos de entrada son opuestos. O sea, cuando son 1 y 0 o cuando son 0 y 1. En ese caso, la salida de la compuerta XNOR va a marcar nivel
bajo. Nuevamente, tenemos ahí el diagrama de tiempo, donde yo me voy fijando cuando tengo algún valor en la entrada y por consecuencia la salida podría cambiar o no. Y la pregunta que dice ahí, si la forma de onda de A se invierte, pero B permanece igual, ¿cómo afecta la salida? En este caso, si la forma de onda A se invierte, pero B permanece igual, eso quiere decir que la salida se va a invertir. Porque fíjense, en este caso A es 0, B es 0 y por lo tanto mi salida es 1. Me dice que A se va a invertir, o sea, A en este caso va a pasar a ser un 1, pero B se va a mantener siendo 0. Entonces, en ese caso, ya no voy a tener 0 con 0, voy a tener 1 con 0 y por lo tanto deberá evaluar con un 0. ¿Ya? Eso es porque se van intercambiando los niveles lógicos. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí con las compuertas lógicas. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan claro o que no haya quedado completamente claro para ustedes? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a definir un poco más cómo son estas puertas lógicas y cuáles son las familias de ellas. Entonces, nosotros vamos a tener dos grandes familias en cuanto a la construcción en sí misma de estas puertas lógicas. Vamos a tener dos grandes familias que son las más utilizadas a lo largo de la electrónica, ¿ya? Que son la TTL y la CMOS. Existe una tercera que es BCMOS, que combina las dos primeras, ¿ok? Pero aún así, las más utilizadas siguen siendo TTL y CMOS. Ojo, esto de hablar de las familias y de hablar de qué tipo de familias son, solamente hace una diferencia en el cómo son construidas físicamente. No cambia el cómo funcionan de manera lógica las compuertas. O sea, lo que nosotros vimos anteriormente aplica independiente de la familia con la que nosotros trabajemos, sea TTL, sea CMOS, sea BCMOS, o sea alguna nueva que alguien invente o alguna que ya esté obsoleta. Una cosa es cómo funcionan lógicamente las compuertas y otra cosa es el cómo yo las voy a construir, ¿ok? Es como, no sé, que nosotros tengamos, por así decirlo, un lápiz. O sea, este lápiz es verde, está construido de manera diferente que este otro lápiz, pero ambos siguen siendo un lápiz y teóricamente funcionan de la misma forma. Los tengo que tomar, escribir, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso de las compuertas lógicas es lo mismo. El cómo funcionan lógicamente sus ecuaciones lógicas, su tabla de verdad, no cambia. Eso fue lo que vimos hace unos momentos. Eso no va a cambiar independiente de la familia. El hecho de que nosotros hablemos de una familia u otra tiene que ver con, principalmente, con qué componentes son hechas estas compuertas lógicas y que le da ciertas ventajas o desventajas respecto a las otras familias. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. Por lo tanto, los diseños que nosotros hacemos y que nosotros vamos a realizar en este curso son completamente independientes de trabajar con TTL o CMOS, salvo excepciones demasiado precisas y que yo creo que incluso se escapan a los niveles que nosotros vamos a trabajar acá. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencian cada una de ellas? La tecnología CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, se va a implementar con un tipo de transistor llamado transistor de efecto de campo. ¿Ya? Mientras que la tecnología TTL, que significa Transistor Logic, se implementa mediante transistores bipolares. O sea, en uno utilizamos un tipo de transistor, que es un componente electrónico básico, pero que no necesitan conocer más allá, y en otro utilizamos el transistor de efecto de campo. ¿Ok? Como les decía, CMOS y TTL solo difieren en el tipo de componente del circuito, en este caso los transistores, y los valores de sus parámetros, pero no en las operaciones lógicas. Nuevamente, las operaciones lógicas siguen siendo la misma. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Por lo tanto, ustedes pueden hacer un diseño genérico y después posteriormente ver si es que van a tener que trabajar con TTL o CMOS, o en una de esas BCMOS con una combinación entre ambas. ¿Ya? Entonces, muchas veces estas puertas lógicas vienen en circuitos integrados, vienen encapsuladas. ¿Ya? Ahí podemos ver, por ejemplo,
un ejemplo de estas cápsulas en donde muchas veces dentro del mismo chip, que estos chips, a ver, ¿de qué tamaño serán? A ver, déjenme, déjenme ver si hay algo aquí. A ver, los chips serán como quizás esta tapa de un lápiz, algunos incluso más chicos, ¿ya? O sea, son chips realmente pequeños. Ahí ustedes pueden ver de 0,74 a 0,77 pulgadas. O sea, son bastante pequeños. Y dentro de ellos muchas veces vienen 6 compuertas lógicas. He visto algunos de 8, algunos de 12, otros de A4. O sea, en el mismo chip vienen varias compuertas lógicas, ¿ya? Esto es en el cómo se ven en la práctica, ¿ya? Y muchos de ellos se distribuyen de esa misma forma. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, ahí hay 4 compuertas lógicas, ahí hay 4, ahí hay 4, acá también hay 4, acá también hay 4, ¿ya? Encerradas, por ejemplo, en color verde, aquí hay 6. Fíjense que ahí en la que encerré recién trabajamos con inversores y hay 6 inversores. Entonces se fijan de que en una chip o en una patita, que sería, por ejemplo, el número 1, este que está aquí, lo vamos a hacer un zoom, ese que está ahí me está indicando que en ese número 1 es una entrada a una compuerta. Y este número 2 es la salida a una compuerta. Y se fijan que hay 6 compuertas. Esto que está acá, que es BCC, me habla de la alimentación que necesita esta compuerta, porque las compuertas lógicas van a necesitar alimentarse de voltaje, ¿ok? Entonces, ese BCC es la alimentación, que me va a imponer también el nivel alto, el nivel lógico alto, que por lo general son 5 volts, y GND significa ground, y es la tierra, y es la que me va a imponer el nivel bajo. Entonces, así ustedes pueden encontrar, si es que en algún momento quieren verlo, así van a encontrar ustedes las compuertas lógicas en estos chips. Y como les digo, estos chips son realmente diminutos, ¿ya? O sea, a lo más yo creo que debe haber algún chip que sea del tamaño de una tapa de un lápiz. Probablemente hay chips incluso más pequeños, ¿ya? Y son más o menos delicados. La ventaja es que son bastante económicos, ¿ya? O sea, uno podría encargar 1000 chips y no creo que salga demasiado caro, ¿ya? Como les decía, los símbolos lógicos van mostrando las puertas y los números de pines, que los números de pines son donde uno va conectando cada uno de estos elementos, ¿ya? Eso es como un poco para que conozcan cómo se trabaja con estos y el hecho de que tenemos dos familias, que son la TTL y la CMOS, que son el cómo se construyen nuestras compuertas lógicas, pero que no cambia el cómo funcionan, solamente cambia los componentes y con ello pueden cambiar, como dijimos, los parámetros, ¿ya? Que son varios los parámetros que definen el funcionamiento de las compuertas lógicas. Y esos parámetros los vamos a ver ahora, y con esto vamos a terminar, que son estos 5 parámetros que están ahí. O sea, la velocidad de conmutación, la disipación de potencia, el fan-out, el producto velocidad-potencia y la tensión de alimentación continua. Entonces yo los voy a ir definiendo. Si a ustedes les va quedando alguna duda con uno, me preguntan. Entonces, el tiempo de retardo de programación, TP, es el intervalo de tiempo entre que yo aplico el pulso de entrada y la aparición del impulso de salida resultante. ¿Cómo podemos ver esto de otra forma? Recuerden que todos estos dispositivos y todos los dispositivos con los que nosotros trabajamos no son instantáneos. ¿Ya? No quiere decir de que el tiempo que se demoran en que nosotros veamos el efecto, muchas veces es tan pequeño que para nosotros es instantáneo. Pero yo creo que ustedes saben de que a un nivel más profundo no son instantáneos, ¿ya? Sino que simplemente son demasiado rápidos para nosotros. De hecho, lo más probable es que ustedes estén recibiendo el audio de mi voz unos milisegundos desfasados respecto a cuando yo lo digo. Pero la diferencia es que esos milisegundos son imperceptibles para nosotros los humanos, pero si nosotros midiéramos, estuviésemos coordinados y estuviesen midiendo cuando, ustedes se darían cuenta de que yo, por ejemplo, levanto la mano, así, y quizás 100, 200 milisegundos, por dar algún valor pequeño, pero razonable, ustedes recién pueden ver ese movimiento, ¿ya? Entonces, ocurre lo mismo con las compuertas lógicas. Si yo le aplico una, una combinación en la entrada, por ejemplo, un nivel alto en la entrada, va a haber un pequeño lapsus de tiempo en que esa entrada se vea reflejada en un cambio en la salida, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo de retardo de propagación. O sea, ¿cuánto se demora la salida
en seguir el cambio de la entrada. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se entendió más o menos a qué nos referimos con esto, tiempo de retardo de propagación? ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, imagínense cuando ustedes van y encienden la luz de su habitación. Para nosotros es como algo instantáneo, o sea, nosotros lo encendemos y aparece inmediatamente, ¿ya? No tenemos noción de que pasa un tiempo entre que yo encendí la luz, los electrones, o se genera un flujo de carga, se genera una corriente eléctrica que llega a la ampolleta y que eso implica que se encendió, ¿ya? O sea, con todas las acciones que nosotros tenemos, hay un cierto tiempo de retardo, ¿ya? Es, por ejemplo, el tiempo que nosotros nos tomamos en reaccionar en algo. O sea, alguien nos habla y nosotros nos demoramos muy poco en reaccionar, pero tenemos un tiempo de reacción mínimo, ¿ya? No sé si va quedando un poco más claro la idea, sino para pensar en algún otro ejemplo. A ver, otro ejemplo más claro. Eh, ¿Han visto o han podido ver alguna vez, o al menos escuchar, cuando los aviones rompen la barrera del sonido? Cuando los aviones rompen la barrera del sonido, ustedes lo ven pasar y al rato después se escucha el avión, ¿ya? ¿Eso por qué ocurre? Eso ocurre porque el avión está viajando más rápido de lo que puede viajar el sonido. Y por lo tanto, y la luz es más rápida que el sonido. Entonces, primero lo vemos y después lo escuchamos. Esa es una muestra de que las cosas no son instantáneas. O sea, los cambios que nosotros vemos en las cosas no ocurren de manera instantánea. Siempre tienen un pequeño delay entre que ocurre algo y entre que nosotros vemos el efecto de eso. ¿Ya? No sé si con eso la idea va quedando un poco más claro. ¿Ya? Si no, busco otro ejemplo. Si como les digo, aquí no hay ningún apuro. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más claro ahí? Entonces, esa misma idea de que al momento de yo realizar una acción y poder ver la consecuencia de esa acción, que muchas veces, sobre todo en cosas como la electricidad o la electrónica, nosotros no podemos apreciar ese tiempo porque es demasiado pequeño para nosotros. ¿Ya? Entonces, ese tiempo de retardo es lo que nosotros entendemos como el tiempo de retardo de propagación. O sea, entre que yo aplico algo en la entrada y en la salida puedo ver ese cambio. ¿Ya? Entonces, para este tipo de tiempo de retardo de propagación de las compuertas lógicas vamos a tener que definir dos tipos de tiempo de retardo. ¿Ya? Que es el tiempo entre que yo cambio la entrada y la salida tiene que ir de nivel alto a bajo, y el tiempo en que la salida tiene que ir de nivel bajo a nivel alto. Que uno podría pensar de cierta forma, oye, deberían ser iguales, o sea, entre que voy de nivel alto a nivel bajo, de que voy de nivel alto a nivel bajo, pero no son iguales. De hecho, pueden haber diferencias significativas entre uno y otro que tiene que ver con el funcionamiento interno muchas veces de las compuertas lógicas, ¿ya? Pero sí podemos decir que va a haber una diferencia entre que yo aplico un pulso en la entrada y en consecuencia voy a ver ese pulso reflejado en la salida, ¿ya? A lo mejor con este diagrama podemos hacer que quede todavía más claro. Fíjense que aquí vamos a tener la entrada y aquí vamos a tener la salida. Entonces, fíjense bien, en este punto es aplicado recién el pulso en la entrada, ¿ya? En este punto. Recuerden, el pulso tampoco es algo de 0 a 5, es bastante rápido, pero no instantáneo. Fíjense que el pulso va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Aquí recién llegó. Y fíjense que recién acá la salida comenzó a cambiar. Entonces, ese es el tiempo que nos referimos. Ese es un tiempo de retardo de propagación. ¿Y cómo lo vamos a medir nosotros este tiempo de retardo de propagación? Nosotros, no tengo para qué borrar eso. Nosotros lo vamos a medir considerando cuando el pulso en la entrada va en un 50% de su pulso de su día, hasta que la salida
va en un 50% de su pulso de bajada. Ese tiempo va a ser el tiempo que va desde alto hasta abajo. Y análogamente, desde un 50% a un 50%, el tiempo cuando va desde bajo a alto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí, en la entrada, estamos en la entrada. Yo aplico un cambio, o sea, aplico un cambio de nivel bajo a nivel alto. Aplico el cambio. Cuando llega al 50% de ese cambio, o sea, si aquí estamos hablando de 0 volt y aquí estamos hablando de 5 volt, ese 50% serían 2,5 volt. Entonces, cuando yo mido esos 2,5 volt, comienzo a medir. Inmediatamente, ya comienzo a medir. Fíjense que la salida todavía no cambia. Todavía no cambia. Acá comenzó a cambiar la salida y llegó nuevamente desde el alto, que son 5 volt, el bajo son 0 volt, hasta los 2,5 volt. Cuando llega a esa mitad, esa diferencia de tiempo es el tiempo retardo de propagación desde nivel alto a bajo. ¿Ya? Y lo mismo va a ocurrir en este caso, en donde pasa de nivel alto a bajo. ¿Cuánto se demora en cambiar desde nivel bajo a nivel alto? ¿Ya? No sé si con eso ya quedó claro o todavía quedan algunas dudas. Una cosa es entender el fenómeno y otra cosa es entender el cómo se mide. Entonces, respecto al fenómeno, al tiempo de retardo de propagación en sí, ¿hay alguna duda? Y en cuanto al cómo lo medimos, o sea, desde los 50 a los 50, desde el 50% hasta el otro 50%. ¿Tiene alguna duda con eso? Todo claro, entonces. Bueno, cualquier duda que les vaya surgiendo después, si se acuerdan y dicen, no, en realidad no me quedó claro, me escriben en el foro, me mandan un correo o como sea. ¿Ya? Dígame. No, esos porcentajes. A ver, yo les estoy mostrando el cómo se mide, pero tampoco vamos a hacer que calculen ese tiempo. Ojo, la idea es que ustedes sepan lo que es, no que sepan calcularlo. ¿Ya? Ahora, esos porcentajes de 50% son fijos, siempre se mide en el 50%. ¿Ya? Siempre se mide en ese 50%. Eso no cambia. ¿Ya? Y no los vamos a hacer medir ese tiempo. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan qué significa el tiempo de retardo de propagación, ¿ya? Porque por lo general es un dato que cuando uno compra muchas compuertas lógicas es un dato que uno puede obtener de la misma hoja de datos de las compuertas. Ya no es algo que uno las compre y diga, ahora voy a tener que medir cuánto se demora. No, el fabricante se encarga de entregarnos a nosotros ese dato, ya que nos sirve para saber si en aplicaciones muy rápidas nuestro circuito va a poder seguir funcionando. ¿Ya? Otra característica de funcionamiento es la tensión de alimentación continua, ese VCC que les decía adelante, ¿ya? Que al final me está diciendo cómo voy a tener que yo poder alimentar mis compuertas lógicas para que puedan funcionar. Entonces, en el caso de CMOS, podemos tener 5 volt, 3,3 volt, 2,5 volt, incluso hay algunas que funcionan con 1,8 volt, que son voltajes bajos. Entonces, una de las ventajas que tiene la CMOS es que la tensión de alimentación puede variar en un rango más amplio que los dispositivos TTL, que por lo general funcionan con 5 o con 12 volt. ¿Ya? Entonces la alimentación continua tiene que ver con la tensión que requiere la compuerta lógica para poder funcionar. ¿Ya? El otro parámetro es la disipación de potencia, ¿ya? Que se calcula con esa fórmula que está ahí, o sea, entre la tensión de alimentación, la corriente para el estado alto, la corriente para el estado bajo, y me dice cuánta potencia voy a estar yo disipando en mi circuito lógico, ¿ya? Lo cual es importante muchas veces cuando nosotros queremos que los transistores tengan un buen funcionamiento o cuando queremos construir algún circuito protector sobre eso o alguna placa protectora, tenemos que asegurarnos que no se vaya a sobrecalentar, ¿ya? También otra característica y parámetro de funcionamiento sería el nivel lógico de entrada y salida, ¿ya?
que estos niveles lógicos van a ir cambiando y que me va a decir, por ejemplo, si es que mi familia puede trabajar con 0 y 5 volt, con 0 y 3,3 volt, ¿ya? Y con qué, y cuáles van a ser los intervalos mínimos. O sea, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un nivel alto de 5 volt, en realidad, a lo mejor para esos 5 volt, yo voy a tener lo siguiente. Con un dibujo esto queda más claro. Aquí tenemos el nivel alto, aquí tenemos el nivel bajo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos tener 5 volt y aquí vamos a tener 0 volt. Pero, en realidad el nivel alto va a funcionar en un intervalo que va a ir desde los 5 volt hasta, por ejemplo, los 4,5 volt. Entonces, el fabricante con ese dato y ese parámetro me está diciendo que mientras yo tenga en esa compuerta lógica una entrada entre 5 y 4,5 volt, la va a identificar como un nivel alto. Si yo tengo menos de 4,5 volt, esta zona es, por así decirlo, una zona desconocida. ¿Ya? No voy a tener ni nivel alto ni nivel bajo. Y el fabricante también me podría decir que el nivel bajo va a estar entre los 0 volt y, por ejemplo, los 0,8 volt. ¿Ya? Entonces, si está en ese rango el voltaje, yo voy a poder decir que está en un nivel bajo. ¿Ya? A eso se refiere los niveles lógicos de entrada y salida, que en realidad van a estar dentro de un rango. ¿Ok? Y finalmente, el último sería el producto velocidad-potencia, que se utiliza como una medida de funcionamiento del circuito lógico porque tiene en cuenta el retardo de programación, o sea, el retardo de propagación y la disipación de potencia, ¿ya? Y que utilizando la misma disipación de potencia y el retardo de propagación, yo voy a poder encontrar el producto velocidad-potencia, ¿ya? Y me parece que nos queda el último, que es el fan out, ¿ya? El fan out tiene formas de calcularse, ¿ya? Nosotros no vamos a entrar en la forma de calcularse, sino que lo vamos a definir en forma teórica. El fan out de una puerta lógica me indica a mí el número máximo de entradas de esta familia de circuitos que esta otra puerta va a poder mantener los niveles lógicos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos yo tengo una puerta lógica que tiene como salida 5 volt y yo le conecto una compuerta lógica, ahí yo voy a tener una pequeña caída de voltaje. Si yo le conecto otra, voy a tener otra y así. O sea, yo no puedo conectar una cantidad infinita de compuertas lógicas y obligadamente mantener el nivel lógico, porque el voltaje va a ir cayendo por diversos factores. Entonces el fan out me está diciendo a mí cuántas compuertas lógicas yo puedo conectar a esta misma compuerta lógica y voy a ser capaz de mantener los niveles lógicos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces ahí aparece, por ejemplo, una pequeña demostración de cómo podría yo calcularla dependiendo de la corriente que voy a tener. Eso no es relevante para este curso. A mí lo que me interesa es que quede claro que el fan out y carga quiere decir cuántas compuertas lógicas yo voy a poder conectar simultáneamente y voy a asegurar mis niveles lógicos. Ahora, ojo que el fan out y la carga es un parámetro importante solamente en la tecnología TTL, como aparece acá. Solamente en la tecnología TTL, ¿ya? Como los circuitos CMOS se asocian a impedancias muy altas, muchas veces el fan out es muy alto, muy alto, ¿ya? Bajo ciertas circunstancias, como en frecuencias que pueden generar efectos capacitivos, podría disminuir. Pero en el caso de las compuertas TTL es un factor mucho más crítico que en el caso de las compuertas CMOS, ¿ya? Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un dibujo que me muestra que esta compuerta va a poder tener como máximo, como dice acá, 20 compuertas de carga. O sea, si yo esa misma salida, esta salida, la conecto a 20 compuertas, el fabricante me asegura que los niveles lógicos se van a mantener.
Si yo la conecto a más de 20, el fabricante me dice, mira, ahí yo no te aseguro que los niveles lógicos se mantengan, puede que alguno baje y no te detecte el nivel alto o el nivel bajo, ¿ya? Por eso es importante, porque podemos tener errores de funcionamiento si es que no tenemos en cuenta el fan-out y simplemente conectamos con puertas lógicas. Ahora, estos son temas que se ven cuando uno trabaja en la práctica. Lógicamente, cuando nosotros dibujemos los circuitos, no vamos a tener que tener en cuenta estos parámetros, ¿ya? Y como les decía, las hojas de datos muchas veces incluyen todos estos elementos que nosotros vimos hoy, ¿ya? Y por lo tanto son cosas que uno no necesariamente tiene que calcular, mucho menos medir, sino que son cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de realizar un circuito de forma práctica, ¿ya? Chiquillos, bueno, acá salen las palabras claves de la unidad, etcétera. Respecto a la clase de hoy, ¿queda alguna duda? ¿Hay alguna parte que no haya quedado tan clara que, que todavía les esté dando vuelta? ¿Sí? ¿No? Quizás, más o menos, puede ser. Ya, entonces, si no tenemos dudas, quedamos hasta acá. Quedamos más o menos justitos, pensé que la clase iba a ser un poco más corta. Se me olvida que son de 70 minutos, entonces ahora hay que ajustar un poco los tiempos. Y ya el día jueves vamos a comenzar ya a trabajar de plano con las compuertas lógicas, ¿ya? Empezar a hacer algunos ejemplos, cómo poder hacer circuitos a partir de una ecuación, etcétera, etcétera. El viernes es feriado, no tendríamos clases, y ya el martes deberíamos comenzar un poco más fuerte a realizar diseños con las compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan una muy buena semana y que les vaya excelente. Chao, chao.